Buenos días, Alfredo Abad, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hola, buenos días, Jorge. Muchas gracias por atendernos, Alfredo. Queríamos hacerte algunas preguntas con relación a la noticia que trascendió en distintos medios en el día de ayer acerca de estas 104 enmiendas que habéis presentado junto con Cáritas y otras organizaciones sociales a los partidos políticos, ¿verdad? Sí, son propuestas que hacemos para que ahora en el proceso parlamentario de enmiendas los partidos puedan mejorar el proyecto de reforma de la ley de extranjería. Sí, 104 enmiendas parece muchas, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa tanto de este proyecto de reforma a las organizaciones sociales? Sobre todo que el proyecto tenía que hacerse por unas sentencias del Tribunal Constitucional que decían que a las personas por su situación irregular no se le podían recortar derechos civiles, y se aprovecha para hacer de ella un instrumento de lucha contra la inmigración irregular. Usted calificó el proyecto como un retroceso en los derechos humanos. ¿Cuánto tiene que ver la crisis con todo esto? ¿Y debemos esperar que estos recortes en derechos humanos sean mayores? Nuestra preocupación es la situación en la que se produce esta reforma. No es coincidente con la crisis, pero sí es un mal momento porque el estado de opinión es la preocupación por la crisis. Es verdad que el proyecto de ley viene preocupado sobre todo por la presidencia española de la Unión Europea y hay que llegar con los deberes hechos. Nosotros creemos que hay recorte de derechos humanos junto con Cáritas y Acoge y otras organizaciones que nos apoyan, porque en la práctica, sobre educación, sanidad o vivienda, por ejemplo, o por los periodos de detención, las personas con esta ley tenían menos derechos que con la ley anterior. Denuncian también, entre otras cosas, el estado y la situación que viven las personas que están ingresados en los centros especiales para los inmigrantes, ¿no? Sí, estos centros se hacen para ejecutar las órdenes de expulsión de personas que están indocumentadas, pero tenemos que tener en cuenta que son personas que no han cometido ningún delito. Personas que la única cuestión que tienen como falta es la falta administrativa de no tener documentación o de no haber cumplido con los plazos de sus visados. En este sentido no pueden estar encarceladas, privadas de libertad para mientras se las expulsa. Pero hay otras medidas mucho más humanas en el trato, porque los centros de internamiento no tienen una regulación. El acceso, los derechos que tienen las personas allí retenidas son menores que los que tienen las personas en el sistema carcelario. ¿Cómo está en la actual regulación legal el tema de la reagrupación familiar y qué es lo que se propone en este nuevo proyecto de reforma que vosotros cuestionáis? La actual ley, la reagrupación familiar, tiene un control riguroso de cuáles son las condiciones en las que uno puede reagrupar a su familia. Con la actual proyecto de reforma, lo que se hace es aumentar innecesariamente esas condiciones. Se amplía la edad a la que pueden venir las personas, se exige un mayor tiempo de residencia, es decir, se complica y se traba el que uno pueda reunir a su familia cuando el vivir en familia es un derecho humano. En la comisión habéis denunciado también desde el año pasado que con respecto, además de este tema que tiene que ver con la ley que regula los derechos de los extranjeros que están aquí de forma irregular, pero habéis denunciado también esa política de poner un sistema de control fuera de nuestras fronteras, en los países de tránsito y en aguas internacionales. La habéis denunciado como una política inhumana, ¿no? Claro, lo que estamos denominando y denunciando como externalización de fronteras, es decir, no controlamos nuestras fronteras en nuestros bordes, sino mediante los acuerdos con países terceros, mediante el sistema Frontex europeo, estamos intentando frenar el movimiento migratorio en los países de tránsito. Lo que estamos haciendo es poniendo a personas en situación, pues, número uno, en países de tránsito tienen menor protección que la que tienen en países europeos, y número dos, con este filtro, lo que está ocurriendo es que personas que son solicitantes de asilo, que están huyendo de persecución
intentar huir estas personas, tropiezan con esos filtros y se encuentran aprisionadas y sin poder escapar de las persecuciones que amenazan su vida. En este sentido, la externalización de fronteras está siendo una traba, una dificultad grave para personas que merecen y tienen derecho a la protección internacional. Uno de los temas que denunciáis también en este sentido es que, al parecer, el Estado español, en términos relativos, está siendo menos solidario para, digamos, reconocer el derecho de asilo que países como Francia, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia, según vuestros datos, de un 3% de solicitudes admitidas en España y casi un 30% en Francia. En Francia se están recibiendo unas 30.000 solicitudes y en España en el año 2008 se recibieron solo 4.516, de las cuales solo se admiten un 3%. Es decir, en el año 2008 en España solo 151 personas se les ofreció protección internacional. Esperamos que esto mejore con la ley de asilo mediante sobre todo el reagrupamiento, o sea, el reasentamiento, que es traer a personas de situaciones límites en su condición de refugiadas. Pero España no está a la cabeza de los países solidarios con el refugio y el asilo. Y en esto estamos buscando que haya una mejora y que sigamos los pasos de otros países, sobre todo del norte de Europa o de Francia en este caso, donde realmente la protección ampara a muchas más personas. Porque el aumento global en los países industrializados de solicitudes de refugiados es de un 12%, y nosotros lo hemos reducido el año pasado y este año acabaremos también en cifras más reducidas, y las situaciones en el mundo de persecución por sus convicciones, por sus creencias, por su militancia, por la participación en la mejora de la sociedad, defensores de derechos humanos, esta no ha disminuido, sino que se continúa agravando. Una pregunta que uno se hace también al pensar en esto es si en Europa se restringen los derechos en este sentido, o hay una política con directivas europeas en materia de derechos humanos más restrictiva. ¿Se pueden transponer desde los Estados miembros esas directivas? Es obligatorio, la transposición de directivas es obligatorio. De hecho, yo creo que hay que tener también un buen balance, un buen equilibrio. La mayoría de las directivas europeas, primero, son directivas de mínimos, es decir, lo que establecen son unos mínimos. Solo hay algunas que son realmente muy restrictivas en cuanto a derechos, como es la directiva de retorno, o como ha venido siendo todo el Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo, pero la mayoría de las directivas son positivas. El problema que ocurre en los Estados es que se utilizan las directivas de mínimos como excusa y como coartada para hacer otro recorte y otras políticas. La responsabilidad no puede mirar a Europa, tiene que centrarse en la manera en que un Estado hace política. Decía del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Guterres decía, las directivas europeas son de mínimos y se han convertido en los máximos que aceptan los Estados. ¿Cuál sería el siguiente paso que pensás adoptar después de esta propuesta crítica que habéis hecho a los parlamentarios? Estamos viendo realmente una buena reacción tanto en los grupos parlamentarios como en las propias negociaciones que está viendo, que están saliendo en prensa, de reacciones del propio Ejecutivo, del Gobierno, y consideramos que el paso es sobre todo que esta ley no trabe, sino que se mejore, que el proyecto de ley y esta reforma mejore y sobre todo mantenga los derechos y las garantías que tenemos alcanzadas, y también como criterio general que en lugar de mirar a este nefasto Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo, que miremos más a documentos de base como es el Plan Estratégico para la Ciudadanía e Integración, que es nuestro, que es español y que todavía está en vigor. Muy bien, Alfredo Abad, secretario general de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, pastor de dos congregaciones en Madrid de la Iglesia Evangélica Española, que por cierto es cofundadora de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados que cumple su 30 aniversario, ¿no? Exacto. Este año celebramos el 30 aniversario de la Constitución en el año 79. Muchas gracias, Alfredo, por tu atención. Un abrazo.